buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar en cuanto a los derechos fundamentales. Sí. Mi nombre es Sammy San Juan. Como primer punto o primera medida vamos a hablar en cuanto a qué son o qué es eso de principios fundamentales. Sí, y nos encontramos con que principios fundamentales no es más que un conjunto de normas a disposición de los estados, ¿sí? Eso quiere decir que no es lo mismo un derecho fundamental en el estado colombiano al estado argentino y así en otros países, porque esta definición varía de acuerdo al entorno, al lugar de donde estemos. ¿Sí? Entonces dice que es un conjunto de normas y disposiciones del derecho fundamental que adscriben y interpretativamente una disposición de derechos fundamentales. ¿Sí? Los derechos fundamentales tienen unas características, digamos que están conformados por propiedades, y una de ellas es la validez jurídica. Eso quiere decir que para que sea considerado un derecho fundamental tiene que existir una norma que regule que este es un derecho fundamental. Número 2 es el carácter abstracto, y esto se refiere a los conceptos. ¿Sí? Todo derecho fundamental debe estar definido de una manera ejemplar. Y las generalidades, sí, que como lo vemos en la diapositiva, es la manera en cómo aplicamos ese derecho fundamental a nuestras vidas, cómo lo hacemos nuestro, ¿sí? Cómo podemos valer ese principio fundamental. Entonces, siguiendo con las propiedades formales de los derechos fundamentales, estas propiedades formales no es más que la norma, ¿sí? Lo que está ya escrito, y tenemos que la pertenencia al capítulo de los derechos fundamentales de la Constitución es una de las características de estos mismos derechos. O sea que para que sea un derecho fundamental, este debe estar incluido dentro del capítulo de derechos fundamentales de la misma Constitución. Número 2, la pertenencia de la disposición de derecho fundamental al texto constitucional. Entonces, no solamente basta con que esté inmerso dentro de la parte de derechos fundamentales en la Constitución, sino que tiene que ser parte también del texto constitucional. Eso quiere decir que tenga vinculación de poderes públicos, garantías por medio del procedimiento de constitucionalidad, efecto de irradiación o efecto horizontal entre terceros. Número 3. La pertenencia de la disposición de los derechos fundamentales al texto constitucional y al bloque de constitucionalidad. Entonces ya vemos que en primera medida decíamos que debía estar dentro de la Constitución como derecho fundamental, que también debía ser tener estar dentro del texto constitucional. Y ahora vemos que hay derechos fundamentales que incluso están dentro del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Y que nosotros también los tomamos como derechos, ¿sí? Conexos a estos derechos constitucionales. Número 4, el reconocimiento del carácter fundamental en la jurisprudencia. Eso quiere decir que la jurisprudencia también la tomamos como norma, como ley en nosotros. Y tenemos las propiedades materiales. Tenemos el interés fundamental de las personas, según la libertad de la persona política y del Estado,
se garantiza su ejercicio. Esto se legitima de acuerdo con la protección a la propiedad privada o a facultades morales que a su vez se dividen en ser razonable y capacidad de comprender lo bueno, o sea, libertad individual. Y número 2, los intereses fundamentales de las personas democráticas. ¿Sí? Tenemos el derecho, ejemplo, al voto. Entonces nosotros tomamos esta dimensión junto con la personería política y encontramos una manera de asociar en búsqueda de la libertad mediante nuestra participación en tomar decisiones, de manera tal que al obedecer el derecho pertenezca a sí mismo. Bien, entonces seguimos con las propiedades y hablamos de una tercera propiedad, sí, que es una necesidad básica de la persona en el estado social. Este estado social le brinda una protección de libertad y democracia no solo necesaria, sino también alimentación, vivienda, salud, mínimo vital, etc. Y conclusión en relación con las propiedades materiales. Condiciones suficientes de derecho subjetivo para que se revistan de poder en los derechos fundamentales, protegiendo las libertades y la capacidad de discernimiento de la persona, en aras de garantizar la igualdad, la distribución de los bienes que garantizan los derechos fundamentales. Entonces, a continuación vamos a repasar algunas sentencias, ¿sí?, que nos van a explicar un poco más acerca de estos derechos fundamentales. Y en primera medida tenemos el principio de la igualdad, que está regulado en el artículo 13 de la Constitución Política. ¿Sí? Vemos que con la sentencia C-372 del año 2011, la Corte declara inasequible la ley acusada en el artículo 48 de la Ley 1395 del 2010 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. ¿Sí? Entonces la Corte, ¿sí?, dice que se basa o dice que todas veces que se viole el derecho a la igualdad con el siguiente argumento: la antigua teoría sustentada la anterior aparición en que los derechos y libertades civiles supuestamente no representaban para el Estado esfuerzos presupuestales, mientras que los derechos sociales sí, porque la garantía de los principios se obtendría la mayoría de las veces mediante la abstención del Estado de adoptar ciertas conductas, mientras que la satisfacción de los segundos significa siempre la inversión de recursos. Por ejemplo, la garantía del derecho a la libre desarrollo de la personalidad, del derecho del debido proceso, del derecho a la igualdad, derechos del capítulo 1 de nuestra Constitución. Quedaría satisfecha la mayoría de las veces si un juez ordena a quien lo vulnera abstenerse de realizar la acción de configuración, la vulneración. Entonces también tenemos la sentencia T-406 de 1992, que habla sobre el mecanismo de protección de derechos fundamentales o acción de tutela. ¿Sí? Entonces el demandante acude a la Corte Constitucional por la violación del derecho consagrado en la Constitución como derechos colectivos y del medio ambiente. ¿Sí? Entonces la Corte se pronuncia y asegura: otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el concepto de derecho fundamental. ¿Sí? Dos notas esenciales de este concepto lo demuestran. En primer lugar, su dimensión objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los mecanismos encaminados a la relación de los derechos.
En segundo lugar, y en correspondencia con lo primero, la existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas y con posibilidades de intervención de la Corte Constitucional para una eventual revisión de las decisiones judiciales que sirvan para unificar criterios e interpretación. Y en la sentencia C-288 del 2012, la norma que fue demandada es el acto administrativo 03 de 2011, el cual reforma el artículo 334 de la Constitución y de las facultades del Procurador General de la Nación y a los ministros para que una vez emitida sentencia se pueda solicitar apertura de incidente de impacto fiscal para cual el accionante considera que excede las atribuciones permitidas por los funcionarios ya mencionados, esto pudiendo menoscabar derechos fundamentales. Entonces, tenemos también la sentencia T-095 del 2016, ¿sí?, que dice que aunque la sentencia del accionante acude a la Corte para que por medio de tutela se le represente un derecho colectivo que se desprende de una fundamental, como lo es el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, es conocida con la solicitud que hizo a las entidades encargadas de la protección de los derechos de los animales. La Corte aclara que la tutela no es el mecanismo para proteger dicho derecho vulnerado, todas veces que es improcedente para la protección animal. Y tenemos la sentencia C-372 del 2009. La norma demandada es la norma que adopta las medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violación en la República de Colombia. Más exactamente en cuanto al parágrafo que acompaña la ley, en cuanto a que el gobierno nacional reglamentada la condición de desplazado, esto debido a que se considera que se le dan muchas facultades a las leyes estatutarias en cuanto a la regulación de derechos fundamentales. Tenemos la sentencia T-447 del 2004, que dice que los ciudadanos se sienten amenazados sus derechos fundamentales a la libertad de culto. Todas veces fueron criticados como jurados de votación y aunque presentaron solicitud ante la Registraduría Nacional para ser excusados de dicha fecha, nunca tuvieron respuesta y por temor a ser sancionados interpusieron acción de tutela. La Corte al respecto argumentó que si bien es cierto, la entidad electoral no sancionaba dicha conducta, hay derechos fundamentales como la libertad de culto que no pueden estar por encima del deber que tienen los ciudadanos y más en un Estado social de derecho. Así la Carta Política del 91 le ofrece a los asociados una amplia gama de derechos fundamentales y de posibilidades de controlar el poder político. Pero como ya se ha señalado de la fórmula del Estado social de derecho, se deriva que los ciudadanos no solamente cuentan con derechos, sino también con obligaciones y deberes. Una de ellas es precisamente la de colaborar con la realización de los comicios electorales. En la sentencia T-227 del 2003, hablamos de improcedencia de la acción de tutela frente a la existencia de otros medios de defensa judicial. En esta sentencia, el cuidado de que la activa demandada, como la entidad de la cual trabajó durante muchos años, responde a la tutela que los archivos y documentos que le permitieran obtener bajo los preceptos de la ley su pensión de vejez. En primera instancia, el juez niega las pretensiones del accionante por las mismas razones que acude a la Corte de la siguiente manera. En esta orden, las ideas de tutela resultaban improcedentes, pues no se cumplían las presupuestadas establecidas en el artículo 86 de la Constitución y desarrollados por esta corporación. Aunque existía un derecho fundamental violado, no se estaba frente a la inexistencia de otro medio de defensa judicial.
Por lo anterior, deberá revocarse la decisión de única instancia, pues ha debido declarar improcedente la tutela. En lo que a este punto respecta, tenemos la sentencia C019 de 2007 y la C367 del 2006. La Corte aclara que se refiere a la tauromaquia en cuanto a la libre escogencia de manifestaciones culturales. Y bien, esto ha sido todo por hoy.